Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos permiten llegar a través de este audio, les saludamos con mucho cariño y alegría compartiendo esta reflexión. Su hermano en Cristo, Marcos Tejera, desde México, les saluda en Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, hemos llegado a la última etapa acerca de los retos como cristianos en el día de hoy. Hemos visto diferentes etapas que debemos estar trabajando como iglesia, como cristianos a nivel personal. En esta última etapa, hermanos, hablamos de los retos espirituales. Y en estos retos espirituales, hermanos, tenemos que dar señal de que somos una iglesia viva. Por tal motivo, queridos hermanos, el título de la reflexión es Una iglesia viva, primera parte. Quiero compartir el texto base, hermanos, es Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Si usted tiene su Biblia cerca, puede ir siguiéndome a través de este pasaje, hermanos, que nuevamente digo es capítulo 2, versículo 42 al 47. Y dice a la letra de la siguiente manera: y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus posesiones y compartían sus bienes según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, porque de casa en casa partían el pan y compartían la comida con la alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y entonces cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Nosotros, como cristianos, estamos unidos no solo por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por el compromiso de ser iglesia de Cristo. En otras palabras, los cristianos no pueden andar solos y mucho menos separados, o trabajando algunos y otros no, sino que necesitamos tener la misma perspectiva de la iglesia que Jesús tenía. Y esto, hermanos, va a ayudar a redescubrir la visión de una iglesia viva, una iglesia renovada por el Espíritu Santo, tal como fue en los primeros tiempos en que la iglesia se iba formando, en que la iglesia iba creciendo, pero sobre todo que la iglesia iba siendo cada vez más viva. El objetivo, hermanos, de esta reflexión es que conozcamos que el propósito de Dios no es salvar individualmente y perpetuar así el aislamiento de cada uno de los salvados, sino Dios se propuso en su corazón edificar la iglesia, es decir, hacer una comunidad nueva, redimida. Y esto, hermanos, no lo planeó a partir de que Jesús vino, lo planeó desde la eternidad y la está llevando a cabo, hermanos, en un proceso histórico en el presente, que será perfeccionada en la eternidad cuando de nuevo venga nuestro Señor Jesús. Y solo así, hermanos, entonces se añadirán cada día más a su nombre. Gloria a Dios, hermanos. Para nuestra reflexión, hermanos, es vital, capital, hacer la pregunta: ¿cómo es una iglesia viva? Es natural que para responder esta pregunta
volvamos al relato del Pentecostés en el libro de Hechos, nuestro texto base. Aquí, hermanos, menciona el texto que perseveraban, es decir, enseñaban la doctrina, tenían comunión, partían el pan, oraban juntos. Déjeme decirle, hermanos, que cuando oramos juntos, hermanos, hacemos comunidad. Dios, hermanos, salvó a esta humanidad para hacer comunidad. No solamente a un grupo, una denominación o una secta, hermanos. No, Dios murió por toda la humanidad. Dios, al amarnos y enviar a su Hijo, murió por todos. Así que no podemos, hermanos, jactarnos de decir que somos los únicos. Dios, hermanos, espera que sus vecinos, sus amigos, sus familiares puedan ser añadidos en su nombre. En este relato del Pentecostés, en este libro de Hechos, es bueno que seamos realistas en nuestra lectura. A veces solemos ver la iglesia primitiva con una actitud idealista y romántica. Nos maravillamos su ímpetu evangelístico, su impacto transformador en el mundo. Hablamos de ella con admiración, como si no tuviera defecto. Sin embargo, lo que no nos damos cuenta en la lectura es que olvidamos sus herejías, sus hipocresías, sus rivalidades, sus inmoralidades que perturbaban la iglesia primitiva tanto cuanto perturba, hermanos, el día de hoy la iglesia. Pero existe algo evidente, hermanos, que esa iglesia primitiva en Jerusalén fue profundamente renovada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, más que ver una iglesia perfeccionada, perfeccionista o sin defectos, hermanos, era todo lo contrario. Para ser renovada, hermanos, necesitaba ser guiada por el Espíritu Santo. Para ser una iglesia viva, hermanos, era vital ser renovada por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la evidencia de la presencia y del poder del Espíritu Santo? Si pudiéramos responder a esta pregunta, podemos también entonces responder a esta otra. ¿Cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de hoy? Así como en la iglesia primitiva, hermanos, la evidencia del Espíritu Santo, hermanos, era que, dice, hermanos, compartían los bienes unos con otros, vendían sus propiedades, compartían el pan juntos, cenaban juntos, daban gracias juntos, oraban juntos, alababan al Señor juntos. Eso, hermanos, era la evidencia de que el Espíritu Santo, hermanos, estaba en medio de ellos, en medio de sus imperfecciones, en medio de sus situaciones carnales, hermanos. El Espíritu Santo estaba obrando y transformando una iglesia que al parecer estaba muerta, que al parecer estaba asustada, que al parecer, hermanos, no tenían esperanza. Pero Jesús, hermanos, había dicho anteriormente a sus discípulos: pero yo les enviaré al Consolador, al Abogado, el que estará con ustedes, el que les guiará, mi fuerza, mi espíritu. Esa evidencia, hermanos, que surgió para la iglesia primitiva, hoy, hermanos, es la evidencia para la iglesia de hoy. Por tanto, hermanos, la evidencia clara es que ante los retos que enfrentamos o que enfrentan nuestras amadas iglesias, ante la fealdad, ante la antipatía, religiosidad, un cristianismo light, un eclesiocentrismo, es, hermanos, que la renovación, o que es importante que seamos renovados por el Espíritu Santo. Porque todos, hermanos, absolutamente todos, en este tiempo de pandemia, nos quedamos cómodos en casa,
inclusive era tanta, y digo, abriendo comillas, hermanos, la necesidad de estar en nuestros tiempos o en nuestros templos. Sí recuerdo, hermanos, que apenas comenzando la pandemia, todos ahora sí querían ni asistir a la iglesia, pero entre comillas, hermanos, porque realmente, hermanos, era por miedo, no por convicción. Muchos desde casa mirábamos una clase bíblica por medio de las redes, inclusive fuimos parte de ella, pero sin propósito alguno. Lo hacíamos, hermanos, por monotonía, por rutina. Habíamos caído y hemos caído todavía, que a veces en la actualidad no es necesario asistir al servicio, a la presencia de Dios, porque cómodamente puedo estar desde mi casa o detrás de un ordenador, de un teléfono. Todo esto, hermanos, nos hace perder la firmeza de la fe, la esperanza en Dios. Y ahora, hermanos, seguimos como si no hubiese pasado nada. Este tema de la pandemia, hermanos, nos ayuda, nos acostumbramos a estar en casa. Pero lo más triste, a estar inertes espiritualmente. Hoy más que nunca debemos ser una iglesia viva, evidente de la fuerza del Espíritu. A mí me encanta, hermano, lo que dice Pablo en Romanos 1:16 en su primera parte, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, dinamita pura de Dios, dinamita de lo alto de arriba. ¿Qué significa esto, hermanos? Que es un poder transformador, es un espíritu vivificante, donde no hay vida, donde hay muerte espiritual. El poder del Señor puede resucitar, puede levantar, puede hacer vivir. Ese poder, hermanos, que se desprende del Padre y de Cristo mismo, para que tengamos vida. Y no cualquier vida, hermanos, una vida plena. Cada vez que leo este hermoso pasaje me inspira, hermanos, tanto Romanos como Hechos, hermanos, me inspira a entender la importancia del actuar del Espíritu de Dios para dar vida a quienes lo desean, y sobre todo para aquellos que quieren caminar y dejarse guiar por el Espíritu. Por eso, hermanos, en esta reflexión, más que la intención, hermanos, de profundizar el texto, es hacernos conscientes de que contamos con lo que necesitamos para volver a tener vida. Hermano mío, si sientes que no encajas, que te sientes olvidado, triste, abandonado, solitario, enfermo, déjame decirte esto: debes dejar de preocuparte y permitir que Dios te vivifique con su Espíritu. Así como lo hizo con esta comunidad primitiva, no importa el lugar donde se encontraban, ellos siguieron fielmente su convicción y compromiso de que el Espíritu actuara en ellos. Muchos nos sentimos débiles porque no ejercitamos nuestros músculos de la fe. Muchos hemos dejado de compartir con pasión el Evangelio. Muchos hemos dejado de compartir nuestros bienes y sobre todo las bendiciones del fruto de nuestro Dios. Hoy es tiempo, hermanos, de que compartamos esa vida a través de bienes, de lo que reciba uno del Padre, hermanos, de las bendiciones del fruto del trabajo, de los alimentos que Dios ha proveído, hermanos. Es importante que lo hagamos, pero será más impactante, hermanos, si lo hacemos hacia afuera, hacia aquellos que no lo necesitan, porque ellos están necesitados de su vida, de esa vida plena, hermanos. Será impactante ese avivamiento que Dios traiga a través de ese Espíritu, pero eso, hermanos, a través de cada uno de nosotros. Dios, hermanos,
hizo y seguirá siendo el Pentecostés, es decir, la acción del Espíritu, hermanos, tanto en nuestro presente como en el futuro. Solo debemos desear ser vivificados en el Espíritu, necesitados de que Dios nos use para su gloria, porque Dios no nos llamó a estar solo dentro de nuestras iglesias y tener vida. Él nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal del mundo, a ser esa agua de vida que se desprende de su grande amor por la humanidad. Es sorprendente cómo es que se añadían cada día, no como un acto mágico, sino por el impacto del Evangelio de Dios, por esas buenas noticias en un mundo caótico, injusto, violento que vivía la iglesia primitiva. Recuerda, hermanos, que después de que Jesús murió, empezaron a perseguir a los cristianos de tal forma, hermanos, que ellos dicen que estudiaban debajo de unas cavernas, y así comenzó la iglesia, hermanos, en unas casas. De la misma forma hoy, hermanos, el reto es que tenemos como iglesia espiritual, hermanos, que trabajar, que realizar a través del impacto de Jesús en nuestras vidas. De ese encuentro personal como Él lo hizo a través de un apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, hermanos, relata cómo ese hombre, hermanos, que estaba encaminado a perseguir Dios en su encuentro, hermanos, cambió el rumbo de su vida y entonces se dio cuenta que en verdad vivió. Así como un Pedro, un Juan, un Jacobo, un Andrés, un Felipe y todos sus discípulos que dieron su vida, hermanos, para llevar el Evangelio. Todos sus discípulos que habían recibido vida en Cristo. Ellos, hermanos, entonces daban la señal de una iglesia viva. Aquí surge una pregunta: ¿hemos recibido vida en Cristo? ¿Qué estamos haciendo con ella? Porque el propósito de Dios es propagar su salvación por gracia y su amor incondicional, su bondad infinita, su misericordia por esta humanidad. Una iglesia viva, hermanos, es una iglesia con claro sentido de integrar a quien está muerto espiritualmente, a quien está sufriendo enfermedades terminales, a quien necesita un regalo inmerecido, a quien necesita compasión, a quien necesita justicia, a quien necesita verdad, a quien necesita luz, a quien necesita ese Dios grande que creó todas las cosas por Él y para Él, dice Colosenses 1:16. Una iglesia viva, hermanos, es la comunidad de discípulos dispuestos a llegar hasta el final como Jesús lo hizo en la cruz. Una iglesia viva, hermanos, es una iglesia impulsada por el Espíritu, es una iglesia renovada por el Espíritu. Una iglesia viva, hermanos, es una iglesia hacia afuera, haciendo y ayudando al más necesitado. Una iglesia, hermanos, viva es una iglesia que adora desde el encuentro personal e íntimo con el Señor y da como evidencia un estilo de vida para con los demás. Una iglesia viva, hermanos, es una iglesia que comparte el pan con el menesteroso, con el más necesitado, que integra al marginado. Una iglesia viva es una iglesia vivificada por el poder de lo alto, el Dios vivo que vive y reina para siempre. Amados hermanos, el reto en medio de estas situaciones difíciles, como aquellos que han perdido la vida, un ser querido, o enfrentando la adversidad, como lo fue en Antioquía y Siria, hermanos, o aquellos que sufren escasez, aquellos que sufren marginación, aquellos que sufren enfermedades como la depresión, la ansiedad, o aquellos hermanos que se sienten desolados, abandonados. Hermanos, necesitan de la vida de Cristo. Y una iglesia viva, hermanos, es una iglesia que comparte la vida
como el Señor lo hizo con cada uno de nosotros. Recuerden, hermanos, una iglesia viva es una iglesia vivificada por el poder de lo alto, porque el Dios vivo que vive y reina por siempre, Él vive. Que el Señor, hermanos, les bendiga a cada uno de ustedes, nos permita ser una iglesia viva. Bendiciones, hermanos, la paz con cada uno de ustedes.